Y nos metemos ahora en otro tema clave, otro tema de preocupación para los argentinos y tiene que ver con qué va a pasar con la economía. Un dólar que hoy se mantiene bastante estable, podemos decir. El plazo fijo ya no es tan rentable como antes. Y ahora, ¿cómo hacemos para conservar los ahorros, lo poco que tenemos? ¿Dónde lo invertimos? ¿Cómo? ¿De qué manera podemos ganarle a la inflación? Y en todo caso ir pensando en ese colchoncito por las dudas pase algo. Juan Gasso, que es de Leyva Hermanos, está con nosotros para hablar justamente de este tema. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Dónde hay que hoy buscar alternativas de inversión? ¿Cuáles son las viables? Bien, como bien dijeron, esta baja de la tasa impuesta por el gobierno hace que en realidad deja de ponerle un mínimo a las tasas que establezcan los bancos para el plazo fijo, genera una reducción importante y el ahorrista no sabe dónde colocar sus excedentes, sus ahorros y poder hacerle frente a esta situación que tanto agobia, que es la tasa elevada de inflación. Desde Leyva, como agente de bolsas, contamos con un montón de alternativas de oportunidades que está bueno que los conozcan, que va a depender, como siempre decimos, de qué tipo de horizonte temporal quieran tener en cuenta, qué riesgo quieran asumir. Pero para tener una pequeña panorama, por ejemplo, cuando hablamos de hacerle frente a estas tasas que van a rondar de plazos fijos cercanas al 70%, no mucho más, que establezcan los bancos, hay opciones muy superadoras, como por ejemplo aprovechar la baja que también ha tenido los dólares paralelos, el contado con liqui y el MEP, que posibilitan la alternativa, por ejemplo, de ingresar a lo que son los CDRs. Los CDRs son certificados de empresas privadas que permiten entrar en pesos y obtener una rentabilidad de una empresa del extranjero en dólares que nos permite jugar con dos variables: la cotización propia que tenga la acción y el tipo de cambio, en este caso el contado con liqui. Es decir, al estar bajo el contado con liqui, ingresando a estos instrumentos, posiblemente haya un incremento de estos dólares paralelos, porque como les digo, están muy bajos, se obtiene una rentabilidad bastante interesante. Hay opciones también a clientes que quieran dolarizar sus ahorros y decir, bueno, ¿pero qué hago? Compro dólar MEP, que es una alternativa que ahora vamos a plantear, pero también hay otras alternativas, como por ejemplo las obligaciones negociables en dólares. Hay empresas de la Argentina muy importantes, que son muy conservadoras también, empresas de muchos años, muy sólidas, que emiten títulos de deuda, que son títulos de deuda privada, que han tenido una rentabilidad en dólares cercanas al 8 o 10%, que cuando hacemos que nos permite primero entrar en pesos. Entramos en pesos, compramos estos títulos que nos pagan la amortización y el capital en dólar billete. Es decir, entro en pesos y salgo en dólares, y aparte la rentabilidad anual que están pagando estas empresas, como les dije, entre el 8 y 10%, empresas conservadoras. Que cuando lo comparamos, por ejemplo, ni hablar con plazos fijos en dólares, que no pagan absolutamente nada, pero la comparación directa que tenemos como argentinos, a veces decir, bueno, a ver, el rubro, por ejemplo, inmobiliario. Bueno, la rentabilidad de un inmueble es muy por debajo cuando hablamos en dólares en la Argentina, y aparte también teniendo en cuenta que cuando necesito de los fondos, si tengo un inmueble, bueno, tengo que salir a perder un poco del valor, a sacrificar ese precio. Bueno, cuando uno tiene una obligación negociable, por ejemplo, desarma esa posición inmediata, la vende y se hace liquidez en forma inmediata. Otra alternativa muy interesante, teniendo en cuenta la baja, como dijimos, de estos dólares financieros que son el MEP, por ejemplo, bueno, la posibilidad de dolarizarse. La operatoria es extremadamente simple, se abre una cuenta comitente con nosotros, con Leyva, que es un agente de bolsa autorizado por la Comisión Nacional de Valores, que permite entrar en pesos, se compra un bono, al otro día se vende y se hace en forma inmediata de esos dólares, que se los transferimos a una cuenta corriente o una caja de ahorro bancaria, y el cliente tiene la posibilidad de disponer con total libertad. Esa es una alternativa de operatoria con el MEP, y después nosotros desde Leyva también tenemos un MEP que ya es cerrado. Uno opera y ya sabe al momento de operar el valor exacto al cual va a comprar el dólar. Y bueno, la ventaja de esto, que es un dólar legal, uno no accede al mercado irregular, digamos, al mercado negro, y permite dolarizarse sin límite, siempre y cuando obviamente haya la posibilidad de respaldar la operación, ¿no es cierto? Uno por ahí escucha este tipo de alternativas que son atractivas. Primero, me lleva a pensar que hay que abrir un poco más la cabeza y salir de lo tradicional. Pero para la gente que dice, pero mis ahorros son muy poquitos, ¿puedo hacer esto igual?
¿Es necesario una gran cantidad de dinero o si tengo un poquito que me sobró puedo ir ahorrando de esta manera? Bien, muy buena pregunta. No hay mínimos ni máximos para operar en el mercado de capitales. Todos aquellos que quieran mantener sus ahorros, hacerle frente a este flagelo tan grande como siempre decimos que es la inflación, bueno, saber que hay instrumentos, que no hay mínimos para operar, que nosotros brindamos todo el asesoramiento profesional para que cuenten con él y que puedan obtener una rentabilidad extra contra ese análisis tradicional, como bien planteás, que por lo general es el plazo fijo, es decir, tengo unos pesos, ¿qué hago? Bueno, esa rentabilidad siempre está atada también a un plazo determinado, aparte de lo habitual. Hoy hay tenido una reducción, como dijimos, de la tasa muy importante, lo que hace que sea una tasa totalmente negativa comparada con la inflación, que nosotros tenemos instrumentos incluso con ese mismo comportamiento, tal vez a 30, 60 días, que han tenido una rentabilidad cercana al 125% en pesos, es decir, tanto para individuos como para empresas hay instrumentos que superan muy por arriba a lo que es hoy el plazo fijo, que están a disposición de todos los individuos y las empresas y les reitero, no hay ningún tipo de mínimo para operar. Y hay riesgos también que se toman, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la importancia de contar con un asesoramiento? ¿Y qué pasa con esto de comprar acciones en una empresa? Porque muchas veces uno siente que está muy alejado de esa realidad. Sí, el asesoramiento es fundamental, es nuestro valor agregado que siempre ponemos a disposición de nuestros clientes. A veces uno sigue a una intuición, escuchó, che, mirá, escuché que esta acción, no sé, de estos CEARES, por ejemplo, que le dije pueden invertir, no sé, en Tesla, en Amazon, en Google, en Apple, cualquier empresa, y decir, che, bueno, tuve una corazonada, me interesaría. Bueno, nosotros a veces escuchamos al cliente, pero tenemos todo un análisis realizado sobre cada uno de estos activos que permiten asesorar y comentar a nuestro cliente cómo han sido el comportamiento y cuáles son las proyecciones también que tienen determinadas empresas. Por ende, el asesoramiento, y más en estos tiempos con tantos vaivenes, tanto internos como externos, es fundamental, es fundamental. Juan Gasso, muchísimas gracias por abrirnos un poquito la cabeza y meternos en este mundo tan necesario, ¿no? Porque es importante saber de qué manera nos podemos resguardar ante una inflación que va en aumento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.